Entonces, pues ya conocemos nosotros ya de sobremanera lo que es el conjunto de los naturales, ¿no? Entonces, el conjunto de los naturales es un conjunto que ya dijimos que es infinito, pero es un conjunto numerable. Específicamente se escribe o se representa de esta manera, ¿no? Lo importante del conjunto de los naturales, a diferencia de los demás conjuntos numéricos, incluso los conjuntos numéricos que son numerables, sí, llámese los enteros o los racionales, como ya vimos ahorita, es que los naturales tienen una propiedad que se conoce como la propiedad de buen orden o buen ordenamiento. Buen ordenamiento. ¿Sí? Y es una propiedad específica de los números naturales y sus subconjuntos, ¿verdad? Entonces, esta propiedad lo que nos dice es lo siguiente. Si nosotros tenemos un subconjunto de los naturales, ¿sí? Entonces va a existir un elemento, le voy a poner M, que pertenece a este subconjunto, tal que M es menor o igual a cualquier K que pertenece al conjunto. Para todo K que pertenece al conjunto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo un subconjunto de los naturales, siempre voy a tener un elemento que es menor a todos. En otras palabras, los naturales se puede ver como que tienen un inicio, a diferencia de los demás conjuntos, ¿sí? Los naturales nosotros sabemos que empiezan en el 1 y este elemento es menor al resto de los elementos que pertenecen al conjunto de los naturales. Eso es algo que no podemos hacer, por ejemplo, con el conjunto de los enteros, ¿sí? O sea, los enteros, pues en realidad no tienen un elemento que sea el mínimo de todos o que sea menor a cualquiera, ¿sí? Pero los naturales siempre van a tener esto, los naturales y sus subconjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de los pares, si hablamos de los impares, si hablamos de los primos, siempre van a tener un elemento que va a ser menor a todos los demás, ¿sale? Entonces, esta propiedad del buen ordenamiento nos va a permitir plantear a nosotros el principio de inducción matemática. Entonces, este teorema se conoce así precisamente como principio de inducción matemática. ¿Sí? Y nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un argumento P de n, ¿sí? Bueno, sabemos que este argumento, por la naturaleza de la definición, puede ser falso o puede ser verdadero. Y va a ser falso o verdadero para cada n que pertenece a los naturales, ¿no? Entonces, estamos demostrándolo sobre este conjunto. Entonces, esto va a ser verdadero si se cumplen estas dos condiciones. La primera es que P de 1 sea verdadero. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos nuestro argumento y este argumento lo evaluamos en el elemento 1 y esto es verdadero, ya cumplimos con la mitad de la demostración. La segunda parte es que para cada K que pertenece a los naturales, si P de K es verdadero, entonces P de K más 1 es verdadero. ¿Sale? Entonces son dos condiciones que tenemos que cumplir. A esta primera se le llama base de inducción y a este segundo se le llama paso de inducción. ¿Sí? Si se cumplen la base de inducción y el paso de inducción, entonces el argumento del cual estamos nosotros hablando, pues va a ser verdadero. ¿Sí? A esta parte, al asumir nosotros P de K que sea verdadero, se le conoce como hipótesis de inducción. Entonces es algo que nosotros planteamos y tratamos de demostrar el paso de inducción. Si esto se cumple, entonces el argumento en sí va a ser verdadero para todo el conjunto de los naturales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
vamos a tener el siguiente. Queremos demostrar que 1 más 2 más 3 más así hasta n es igual a 1/2 de n por n más 1. ¿Sí? Entonces, para cualquier número natural, ¿no? Entonces, queremos demostrar que la suma continua de elementos desde el 1 hasta n se puede reducir o se puede expresar como 1/2 de n por n más 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es ver si se cumple la base de inducción, ¿sí? Y para ello, pues, vamos a evaluar este argumento en P de 1. Como en este caso n es igual a 1, pues nosotros sabemos que 1 tendría que ser igual a 1/2 de 1 por 1 más 1. Esto es 1 es igual a 1/2 por 1 por 2. Y pues evidentemente 1 es igual a 1, entonces la base de inducción sí se cumple, ¿sí? Lo que queremos verificar ahora es si se cumple el paso de inducción. Entonces, para ello, para ver el paso de inducción, vamos a asumir que P de K es verdadero. ¿Sí? Entonces, si asumimos que esto es cierto, pues quiere decir que 1 más 2 más 3, voy a ponerlo un poquito más claro, 1 más 2 más 3, así hasta acá, lo vamos a poder expresar como 1/2 de K por K más 1. Lo que nosotros queremos ver ahora es si P de K, perdón, si P de K más 1, P de K más 1 se cumple, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí como K más 1 es el número que sigue a la sumatoria, ¿sí? A la sumatoria que tenemos aquí, pues le podemos sumar un K más 1 a ambos lados de esta igualdad y vamos a ver si la igualdad se sigue manteniendo. Tendríamos 1 más 2 más 3 más K más 1, ¿sí? Y vamos a ver si esta igualdad se mantiene. Entonces, como sumamos un K más 1 en el lado izquierdo, pues sumamos un K más 1 en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver aquí cómo quedaría, ¿no? Por ejemplo, de este lado, del lado derecho, podemos nosotros factorizar un medio. Tendríamos un medio de K por K más 1 más 2 por K más 1. ¿Sí? Luego, pues vamos viendo que podemos simplificar aquí, ¿no? Esto sería igual a 1/2 de K cuadrada más K más 2K más 2. Entonces, esto sería K cuadrada más 3K más 2. Y esto lo podemos factorizar, ¿no? Lo podemos factorizar como, veamos, 1/2 de K más 1 y K más 2. Sí, ¿verdad? 2 y 3, sí. Entonces lo podemos factorizar de esta manera. Pero entonces este segundo factor, el de K más 2, lo podemos descomponer como, voy a poner así, K más 1 por K más 1 más 1. ¿Sí? Que es precisamente la forma que estábamos buscando. O sea, si mi sumatoria la desarrollo hasta K más 1, entonces eso debe de ser igual a 1/2 del número al que estoy llegando, que en este caso es K más 1, por el número al que estoy llegando más 1. ¿Sí? Entonces, aquí el paso de inducción también se cumple. Quiere decir entonces que nuestro argumento pues es verdadero. O sea, en otras palabras, si nosotros tenemos la suma continua de n elementos consecutivos,
lo podemos escribir o lo podemos expresar como un medio de n por n más 1. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? Ok, vamos a ver acá. Vamos a tener lo siguiente. Queremos demostrar, también utilizando inducción, que 7 a la n menos 4 a la n es un múltiplo de 3 para toda n en los naturales, ¿no? Entonces, pues lo que queremos verificar es si la resta de estos dos factores elevados a la n se puede expresar como un múltiplo de 3, es decir, 3 por algún número natural, ¿no? Normalmente recuerden que los múltiplos se expresan como números enteros, pero como ahorita estamos trabajando con únicamente los naturales, pues nos vamos a limitar a esto, ¿sale? Entonces, bueno, pues primero que nada tendríamos que probar la base de inducción, ¿no? O sea, es decir, tomar que n sea igual a 1 y ver si esto se cumple. Entonces tendríamos 7 a la 1 menos 4 a la 1 es igual a 7 menos 4, que es igual a 3. Y pues evidentemente 3 es un múltiplo de 3, ¿no? Entonces la base de inducción sí se cumple. Vamos a ver si se cumple el paso de inducción. Entonces, para ello, primero vamos a asumir que P de K es cierto. Es decir, que 7 a la K menos 4 a la K es igual a 3 por M, donde M pues es algún número natural, ¿no? Entonces vamos a asumir que esto es cierto, que la resta de 7 a la K menos 4 a la K es igual a un múltiplo entero, perdón, es un múltiplo de 3, ¿no? Y lo que queremos verificar es si se va a cumplir que 7 a la K más 1 menos 4 a la K más 1 siga siendo un múltiplo entero de 3. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Primero que nada, aquí en este punto vamos a aplicar ahora sí que son de esas como truquitos algebraicos, ¿no? Que si no te los dicen no se te ocurren, pero luego una vez que los ves es súper obvio. Entonces, la idea aquí, muchachos, pues es tratar de generar este factor. ¿Por qué? Pues porque es algo que ya conocemos y sabemos que es cierto. Entonces, si podemos partir a partir de esto, valga la redundancia, pues se nos va a simplificar un poquito más el trabajo, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, vamos a tratar de vamos a buscar poder factorizar un 7 a la K o un 4 a la K. Y para ello, pues tenemos que generar precisamente un 7 a la K o un 4 a la K, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a tener 7 a la K más 1, sí, menos 4 a la K más 1, ¿sale? Y aquí vamos a introducir o vamos a sumar un 0, ¿no? Esperen. Perdón. Vamos a sumar un 0. Y este 0 va a tener la siguiente forma. Le vamos a sumar un 7 por 4 a la K y le vamos a restar lo mismo, ¿no? 7 por 4 a la K. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues para yo lograr descomponer los términos y poder factorizar y poder generar el 7 a la K con el 4 a la K que ya tenemos, ¿sí? Igual pudo haber sido al revés, o sea, pudo haber sido un 4 por 7 a la K si lo queríamos. Al final va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros simplificamos aquí, podemos escribir esto como 7 a la K por 7 menos 4 a la K por 4 más 7 por 4K menos 7 por 4K. ¿Sí? Entonces, pues si se fijan, de aquí vamos a poder juntar. Aquí tenemos el 7 y aquí tenemos el menos 4K. Entonces podemos hacer 7 por 7 a la K menos 4 a la K.
¿sí? Que es lo que estábamos buscando. Y de estos otros dos, pues podemos factorizar el 4 a la k, ¿no? Entonces sería más 4 a la k por 7 menos 4. ¿Ok? Ahora, nosotros ya sabemos que esto de aquí es igual a un múltiplo de 3 porque fue lo que nosotros propusimos como base de inducción, ¿no? Bueno, como la hipótesis de inducción, perdón. Entonces, esto sería 7 por 3m para algún m que pertenece a los naturales. Y esto, pues con nuestras habilidades aritméticas súper avanzadas, pues nosotros sabemos que 7 menos 4 es 3, ¿sí? Y entonces, pues podemos factorizar aquí un 3. 3 por 7m más 4 a la k. Pero entonces, como tanto m como k y evidentemente el 7 y el 4 son naturales, pues todo esto, muchachos, corresponde precisamente a la suma, el producto y la potencia de números naturales. Y esto pues no es otra cosa que un número natural. ¿Sí? Por lo tanto, pues concluimos que 7 a la k más 1 menos 4 a la k más 1 sigue siendo un múltiplo de 3 y por lo tanto también se cumple el paso de inducción haciendo el argumento verdadero. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien.